Buenas tardes con todo, ya se está grabando, ¿sí? Entonces, les comparto mi pantalla para que vean cómo es el proceso, si es que ya lo han hecho o no lo han hecho. ¿Me confirman que están viendo mi pantalla? Recién se está compartiendo. Ya. Entonces, el enlace que les acabo de compartir es el siguiente que van a observar. Este direcciona a una hoja de atención a estudiantes, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que hacer la modificación aquí. No dañen o no vayan a hacer modificaciones de las listas que ya están puestos, sino ya del punto 28. ¿Sí? Aquí ponen la fecha, la hora que nosotros estamos Inge, realizando, su nombre y la materia. ¿Sí? Inge. Dígame. Ahí ahorita se vio. ¿Sí? Ya. No, ahorita ya se vio, digo. Ah, ya. Listo. Sí, Entonces, esto es únicamente para hacer el registro de la asistencia de ustedes que necesitan una tutoría. ¿Sí? ¿Qué es la tutoría? Solo preguntas de lo que vayan a ya. realizar. ¿Sí? ¿Entendido? Esto es solo como un seguimiento que Sí, necesito realizar. Entonces, nuevamente le repito, fecha, la hora de iniciamos, la hora de fin que estamos generando de 3 a 4, su nombre, la materia, el nivel. Aquí, ¿qué hicimos en esta hora? Cualquier tema que hayamos topado en este momento, ¿sí? Y al final, su firma que viene a ser otra vez su nombre, ¿sí? Aquí donde dice ANT, nosotros tenemos que ver lo que es un poco la modalidad, ¿sí? ¿Qué paralelo? Primero, después la parte si es la mañana, vespertino o nocturno, y si es modalidad presencial o intensivo, ¿sí? En nuestro caso, ¿cómo es? Es el paralelo A, nosotros estamos en la vespertina y vamos a hacer en presencial, ¿sí? Entonces va a ser la P, ¿sí? Entonces va a ser, en su caso va a ser AVP, ¿no es cierto? ¿Entendido? sí, Inge. Ya, entonces ayúdenme llenando eso, ¿ya? Y hasta eso sigo solventando sus inquietudes. ¿Cuáles son las inquietudes que presentan? Cuéntenme. Inge, yo quisiera que me... hace una semana yo no pude entrar a clases por problemas de conexión. Quisiera si ¿Ya? me puedes dar un breve repaso de lo que es la energía fotovoltaica porque el lunes estaba un poco perdido. Ya, listo, no hay ningún problema, Darío. A ver, ¿tiene alguna pregunta el señor Cóndor o el señor Almeida para ver si es que hacemos una sola explicación? Sí, Inge, verá, cuando estábamos viendo en el cálculo de las instalaciones para el sistema fotovoltaico, usted nos dijo que el número de conductor aumenta a un 25%. ¿Por qué? Eso nada más Ya, a dijo. ver, ya vamos viendo. La segunda pregunta. ¿Y el señor Almeida alguna pregunta? Sí, justamente lo que decía el señor Cóndor también, del Ya, conductor. listo. A ver, entonces, hagámosle sencillo, ¿ya? Hagamos primero esta parte de las instalaciones eléctricas y después hago una explicación mayoritaria a Darío, ¿sí? ¿Les parece? Ya, ¿Listo? listo. Sí, Entonces, Darío, también vamos a ver este tema y después hacemos un tema un poco retrocediendo una semana más, ¿sí? Entonces, no se olviden de llenar, por favor, esa hoja, se llena en línea, por si acaso. No hay que descargar y volver a subir, sino en línea, ¿ya? Entonces, vamos viendo, vamos a hacer una pequeña explicación. Esto no tienen que ver porque es prueba de electrónica de potencia. Permítame un momento. Ya, entonces, nosotros, ¿por qué razón yo subo el 25% a lo que estoy consumiendo? Nosotros tenemos que tener en claro qué son las normas NEC Ecuador, instalaciones eléctricas. Esto se va a aplicar siempre a las instalaciones eléctricas, ¿sí? Vamos a ver si es que lo encontramos. Vamos a ver, conductor, ya. Conductores para instalaciones, sistemas de canalización. No sé exactamente qué punto está, déjenme ver. Aquí está, iluminación y toma corrientes en la página 75, ¿sí? Vamos a ver, página, ¿en qué página está aquí? Esta es la página 1534, no me dice. Instalaciones electromecánicas, canalizaciones, no me da el número de página. A ver, ¿dónde estamos?
Denme un momentito para hablar con propiedad directamente, ¿sí? Entonces, en la página 75, instalaciones de iluminación y toma corrientes. Vamos a ver si encontramos. Cámara de transformación. ¿Qué tema era? Ya me perdí. El tema es del 15.1.11. 15.1.11. 1.4, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10. 1.10, 1.10. Seguimos en el 1. Aquí está el 1.11. Aquí dice instalaciones de iluminación y toma corriente, ¿sí? En la NEC me garantiza, me pide que para la construcción de instalaciones residenciales para circuitos de tanto de iluminación como de fuerza, en este caso, que son los toma corrientes, aquí me dice un enunciado, miren, en la 15.1.11.04. Carga máxima en un circuito de iluminación o de toma corrientes no deberá ser a lo más del 70% de la capacidad nominal del circuito. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo pongo un conductor que soporta 100 amperios, yo puedo cargarle únicamente hasta con el 70% de la capacidad del circuito. ¿Sí? Entonces, voy a cargarle hasta con 70 amperios. ¿Sí? Esto en la parte de iluminación y en la parte de toma corrientes me brinda una información que me recomienda hacer este tipo de instalación. ¿Sí? Entonces, yo voy a hacer la instalación respecto a lo que me está dando la normativa de la construcción ecuatoriana. ¿Sí? Y una Entonces, preguntita antes de dígame. continuar. Sí está continuando compartiendo ahorita porque se me quedó en el índice. Ya, listo. A ver, sí estaba compartiendo. A ver, voy a dejar de compartir Y y ahí otra está. vez. A ver, voy a dejar de compartir y otra vez voy a compartir, ¿sí? Ya, a ver, me comentan, por favor. Ahí estoy compartiendo nuevamente. ¿Sí? Sí, ahí sí. Ya. Señor Cachimuel, en el chat de aquí de la videollamada se encuentra un link, ¿sí? Llene la información, es para poder hacer un seguimiento de la tutoría, ¿sí? No, Inge, no se me asoma ningún link. Ya, a ver, entonces voy a reenviar, ¿ya? Aquí en el chat de aquí, ¿no es cierto? Ahorita llegó otra vez un mensaje. Sí, Inge, ahorita sí ya está ya. Ya, pero este es del meeting, ya copié mal, espérame un ratito. Copiar enlace. Mírale si es que puedes ingresar, por favor. Sí, Sí, ya, y te da esta hoja de Excel, ¿cierto? ¿Sí o no? sí, Ya, ahí va llenando usted sus datos, ya es para... sí, Inge, sí, sí está. Listo. Entonces, aquí la NEC me va a brindar la información por la cual yo tengo que cumplir para hacer las instalaciones, ¿sí? Aquí están en iluminación y también vamos a ver en cuestiones de la parte de instalaciones, ¿sí? Entonces, la NEC me brinda información para realizar esto. Entonces, la experticia o el desarrollo que yo genero en las clases, también les doy la información de por qué yo hago únicamente con el 25%. Porque simplemente en los circuitos eléctricos nosotros tenemos que tener el cuidado de la implementación de los conductores, ¿sí? ¿Por qué cuido más los conductores? Porque son los elementos que me brinda la facilidad de la conducción de la electricidad, ¿sí? Entonces, yo lo voy a hacer trabajar a mi conductor únicamente hasta el 75%. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo sencillito. ¿Qué pasa si ustedes a un carro, a su moto, a su bici, lo que sea, viene con una especificación que dice que solo soporta en peso hasta 1 tonelada, pongamos el ejemplo, ¿sí? Y ustedes cogen, no, es que como mi camioneta es macha, sí sirve, entonces cogen, pack, le ponen 2 toneladas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar con la camioneta? Se va a dañar la amortiguación. Se va a dañar los amortiguadores. Que tal vez camine, sí. Que tal vez pueda movilizar las 2 toneladas, sí. ¿No es cierto?
Pero, ¿qué va a pasar? Va a existir daños materiales dentro de la camioneta, ¿no es cierto? O pongamos un ejemplo un poquito más coherente. Si mi camioneta soporta 1 tonelada y yo le cargo con 1.2 toneladas, ¿qué pasa? Mismo. Va a haber desgaste a largo tiempo. Va a ser un sobreesfuerzo, ¿no es cierto? Porque está diseñada para una tonelada, no para 1.2, ¿no es cierto? Entonces, ¿que funciona? Sí. ¿Que conduce? Sí. ¿Que le mueve? Sí. Pero va a presentar un mayor desgaste y va a presentar también problemas, no en el momento, sino a futuro. Lo mismo va a pasar con mis conductores. ¿Por qué yo hago un cálculo netamente con un 25% más o dejando un 25% para que mi conductor no trabaje al 100%? Para salvaguardar estos pequeños problemas, ¿sí? Pongamos un ejemplo. Hablemos real. Pongamos el ejemplo de un conductor. Vamos a la tabla de galgas y calibres. Y hablemos del conductor número 14, ¿ya? Vamos a ver, aquí está una tablet cualquiera. Ya. Sí, ya. Entonces, miren, la tabla me dice que un conductor número 14 desnudo puede soportar hasta 30 amperios, ¿sí? Al aire libre. Pero si viene con aislamiento, puede soportar hasta 20 amperios. Pero el mismo conductor en un conductor en tubo de 3 conductores, o sea, unidos 3 conductores, soporta hasta 15 amperios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Veamos si es que puedo copiar. Guarden imagen como. Vamos a poner en descargas, ya. Esto voy a llevar aquí al Word para poder visualizar. Ya. ¿Sí o no? Entonces, lo que voy a hacer es el conductor número 14. Si yo tengo cargas, netamente, pongamos que quiero instalar 10 luminarias, ¿no es cierto? Cada luminaria va a ocupar 100 vatios. Para yo sacar la potencia total, ¿qué tengo que hacer? Sacar el voltaje por la intensidad total, ¿no es cierto? Si yo voy a instalar y tengo una alimentación, pongámosle números redondos, de 100 voltios, ¿cuánta corriente soporta cada luminaria? ¿Cuánto consume? 1 amperio, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Cómo saco? Sí, que Va a ser igual a potencia sobre voltaje. La potencia 100 vatios, el voltaje 100 voltios, entonces la corriente 1 amperio. Por 10, la corriente total que yo voy a manejar, ¿de cuánto va a ser? De Dije, 10 amperios. de nuevo ¿Sí le o no? molesto. Otra vez la Dígame. pantalla se queda justo en el cuadro y no se ve nada de lo que está escribiendo. No se ve. Solo se Ya. queda en el cuadro. ¿Ven los demás o tienen problemas solo el señor Almeida? Yo sí veo que no, y que sí se Sí ve. se ve. No, señora Mía, no tiene problemas. ¿Quién tenía problemas? ¿El señor Andrango? Sí, yo creo que soy el problema. Ya, el internet es. A ver, una recomendación, señor Andrango. Trate de que tal vez por la velocidad del internet no vea las pantallas. Entonces desconecte su teléfono, solo se quede en la computadora. O sea, trate de desconectar todos los otros equipos que se conecten a esa red y trate de mantenerse solo usted. ¿Sí? Ya. Ya, es una recomendación para que pueda tener el internet, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estábamos haciendo? Viendo la corriente, ¿no es cierto? Entonces, aquí viene una parte. La corriente que va a circular es de 10 amperios, pero mi conductor solo va a soportar hasta 15 amperios, ¿no es cierto? Aquí yo quiero hacer una pequeña relación. ¿Qué? Aquí voy a dibujar, perdón un ratito. Aquí soporta hasta 15 amperios. Entonces, si le hago circular solo 10 amperios, esto viene a ser una incógnita, ¿no es cierto? Y el conductor soporta el 100%, solo 15 amperios. ¿Qué hago yo? Una regla de 3 para saber en qué porcentaje
le estoy cargando a mi conductor, ¿sí? Entonces, si le hago circular solo 10 amperios, ¿qué hago? 10 por 100 y dividido para 15. Ayúdenme con esa operación, por favor. 10 por 100 y dividido para 15. Si yo le hago circular solo 10 amperios, yo voy a tener que el funcionamiento se encuentra a un 66% de la capacidad. ¿Sí? ¿O no? Sí, 66.6. Sí, ¿no es Sí, cierto? Inge. Ya, entonces, ahora busquemos. La NEC me dice que solo le haga trabajar hasta el 70% de la capacidad, ¿no es cierto? Entonces, busquemos cuánto es el 70% si yo tengo un conductor que solo soporta 15 amperios. ¿Qué tengo que hacer? 15 por 70 y dividido para 100. Entonces, para hacerle trabajar al 70% a un conductor número 14, yo solo tengo que cargarle hasta con 10.5 amperios. ¿Sí? Entonces, como les decía, la experticia un poco del trabajo que hemos podido desarrollar, yo no le hago trabajar a un conductor al 70%, yo le hago trabajar hasta un 75%. ¿Sí? ¿Cuánto es el 75% de un conductor número 14? Entonces, otra vez, 15 por 75 y dividido para 100. El 75% del trabajo de un conductor número 14 que soporta hasta 15 amperios es 11,25 amperios. ¿Sí? No es mucha diferencia, sí, ¿no es cierto? Pero si le hago trabajar al 70%, yo solo puedo instalar 10 luminarias, ¿no es cierto? Pero si le hago trabajar al 75, puedo instalar una luminaria más. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, Sí, Inge. así es. Sí, sí, ¿no es cierto? Ya. La NEC me dice que por diseño yo puedo instalar hasta 15 luminarias dentro de un circuito. ¿Qué quiere decir? Que tengo que tener 15 luminarias a 1 amperio. Yo estoy trabajando con luminarias de 100 vatios, ¿no es cierto? Entonces yo puedo instalar hasta 15 luminarias de 100 vatios que me van a consumir los 15 amperios. Pero ¿qué tengo ahí el problema? ¿Qué va a pasar? Que le hago trabajar a mi circuito ¿en qué? Al 100%. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué pasa si existe un cortocircuito? ¿Qué creen que va a pasar? Se calienta el aislante Inge que tiene el conductor. Exactamente, se va a calentar primerito el conductor y obviamente el conductor está obviamente con el aislamiento, entonces se va a calentar el aislamiento. ¿Y qué pasa cuando se calienta el aislamiento? ¿Saben? Hay problemas de Se conducción. deteriora, puede haber un corto. Exacto, se cristaliza el plástico, el caucho, todo lo que está, el polímero de aislamiento se cristaliza. Y al momento de cristalizarse, si ustedes le mueven, ¿qué va a pasar? Va a haber grietas. Y al momento de existir grietas, existe lo que se llaman fugas de corriente. ¿Sí? Entonces, por esa razón, yo cuido realmente a mi conductor. ¿Para qué? Para que no existan fugas de corriente. ¿Qué son las fugas de corriente? ¿Saben? ¿O recuerdan? O sea, empieza a pasar la corriente del conductor se va a otro punto. Exactamente. El Bueno, voltaje que estoy bueno, conduciendo simplemente se está conectando sin realizar un cortocircuito a un contacto a masa o a un contacto a tierra. Entonces, existe una fuga de voltaje y obviamente al existir una fuga de voltaje, el regreso es corriente, ¿no es cierto? Entonces, el voltaje que yo estoy pasando no está haciendo un trabajo total, sino estoy desperdiciando porque estoy conectando a tierra. No existe un cortocircuito total porque no es que estoy conectando directamente el voltaje a la tierra, ¿sí? Solo es un pequeño nivel de voltaje que se está desviando, ¿sí? Entonces, por esa razón, por esa simple razón y la normativa que me respalda, es que yo le hago trabajar a los conductores siempre hasta el 70%, pero en mi caso profesional yo les hago trabajar un poquito más, hasta el 75%, ¿sí? Siempre va a depender netamente del tipo de instalación que ustedes estén haciendo. En este caso, yo he trabajado hasta cargarle a un conductor hasta un 80%, dependiendo la carga que yo instale, ¿sí?
En instalaciones residenciales, lo que es luminarias, yo sí le hago trabajar hasta un 80% al conductor, porque realmente es muy escaso o muy poco común que realmente existe un cortocircuito en una luminaria. ¿Dónde existe más cortocircuitos? En una instalación residencial. Las tomas. corriente. En los toma corrientes, ¿no es cierto? Entonces, ahí sí, yo le voy a hacer trabajar a un 75 o máximo un 70% de la capacidad que está diseñado, ¿sí? Porque ahí, obviamente, ¿qué es un cortocircuito? La ausencia de la resistencia y obviamente, ¿qué va a pasar con la intensidad? Se dispara a la infinito en un corto tiempo y toca esperar que actúe la protección termomagnética para que abra el circuito y despeje la falla, que en este caso es la que consiguió el cortocircuito. ¿Sí? No sé si me entienden esta parte. Sí, muy claro. Sí, eso es el problema. Por esa razón yo hago el 25%. Esto se hace tanto en instalaciones residenciales como en instalaciones industriales. En la parte industrial se genera casi el mismo porcentaje, pero tiene una diferencia que hacen un conductor, la unión de varios conductores porque estamos manejando niveles de intensidades más altos. ¿Sí? Por esa razón yo le sumo el 25%. Ingresando a la parte de las instalaciones fotovoltaicas, el problema es el mismo, ¿sí? Yo siempre tengo que cuidar mis conductores, sea independientemente qué tipo de generación esté ingresando o qué tipo de carga estoy implementando en una instalación residencial. Siempre se tiene que dejar el 25% de margen para que no sufra averías del conductor, ¿sí? ¿Entendido? Sí, No sé si es que les expliqué bien o no. ¿Me entendieron o no me entendieron? Sí, sí, ahí está mucho más mejor entendible. está Sí, totalmente claro. ya. Una recomendación a nivel cuando hacen instalaciones residenciales. Siempre hay que ir viendo la otra formulación que se llama el coeficiente de simultaneidad y el coeficiente de utilización. Sí, no sé si vieron esta parte. Me imagino que vieron en instalaciones eléctricas residenciales. O no se acuerdan. Vimos, Inge. ¿No vieron o sí vieron? Sí. Sí, ya. Entonces es simplemente lo mismo, ¿sí? Es exactamente lo mismo, solo que se va a ver con mayor detenimiento en la parte o enfocado en la parte de generación fotovoltaica, este tipo de corriente máxima que yo necesito, o sea, la potencia máxima que yo necesito, ¿sí? Señor Hurtado, Buenas tardes, dije sí. ¿cómo le va? Hágame un favor, entre al chat, no sé si es que ve los enlaces que hay ahí o no. Es como recién entró, no se le guarda. No, no se me permite visualizar, Inge, todavía no me llegan los links. Ya, ahí está el link, ¿sí le Está puede ver? copiando otra vez desde el Meet, desde el de arriba, Inge. Sí, el Meet me envió, Inge. No, no, al chat de ahorita de aquí de la videollamada. Sí, pero es que Sí. le Ya. envió el mismo link del Meet. Ah, ya. ¿Es el Ujú. mismo? Sí, Inge, es el mismo. Pero sí funciona, Inge. Sí funciona, ya. Denle un clic ahí y les va a lanzar a esta hoja. ¿Sí? Ya está registrado. Registren sus nombres aquí. Es únicamente para hacer el seguimiento de la tutoría, nada más. Ya, Inge. Sí, ayúdenme ingresando con esto. Está el señor Andrango, Nelson, Cóndor y Cachimuel. ¿Quién falte? Anótese, por favor. Esto tienen que hacer en línea, ¿no? Por si acaso. No es que bajan el archivo y vuelven a subir, sino lo editan en línea, ¿sí? Ya. A ver, entonces, denme un minutito. ¿Tienen alguna otra pregunta? De mi parte, no, Inge, muchas gracias. Inge, disculpe, yo tenía una pregunta. A ver, disculpen, no les escuché. ¿Me pueden repetir la pregunta, por favor? Disculpe, Inge, cuando nos explicó ese método de calcular cuántos paneles y cuánto debíamos de utilizar de cada equipo, me puse a ver y existía algunas fórmulas
para determinar cuántos paneles y para ver la batería y para ver también qué tipo de inversor debíamos utilizar de acuerdo a esos Sí, números. ya. Muy bien, señor Hurtado. A ver, sí, hay muchas fórmulas que realmente nosotros vamos a ir viendo poco a poco, ¿sí? Lo ideal es que obviamente ustedes tengan un conocimiento inicial de cuáles los componentes que nosotros necesitamos para poder implementar una generación fotovoltaica. Sí, recuerden, la materia se llama energías renovables o energías alternativas, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que abarcar toda la información, primero conociendo la tipología y después haciendo un cálculo un poquito más profundo, ¿sí? Ahí sí vamos a hacer primero conocer qué necesitamos de conocimiento de parámetros eléctricos para después ir disminuyendo para hacer un cálculo exacto de cuántos paneles, qué tipo de inversor, qué tipo de conversor, qué tipo de regulador, ¿sí? ¿Sí me entendió, señor Hurtado? Sí, Inge, Ya, perfecto, claro. ya, perfecto. Entonces, obviamente vamos a ir cambiando nosotros la selección del panel y la selección del regulador dependiendo de la carga que yo quiera instalar, ¿sí? ¿Entendido? Sí, Inge. Sí, Ya, Inge. ya, chévere. ¿Tienen alguna otra pregunta todavía? Sino para hacer un pequeño resumen para el señor Andrango, que es lo que nosotros estábamos haciendo de la semana 7. No, de mi parte ya no tengo preguntas, dije, gracias. Ya, listo. Entonces, si es que desean, se pueden quedar para poder hacer una revisión o si no, pueden salir y me quedo con el señor Andrango o quien más que tenga otras preguntas. ¿Sí? No hay ningún problema. Entonces, vamos viendo, señor Andrango. La semana 7, usted por facilidad encuentra, primerito en el aula virtual, se encuentra, permítame un momento, por facilidad en el aula virtual se encuentra los videos de las clases, ¿sí? Le quiero únicamente que pueda observar. Si ingresamos al aula virtual, ahí dice energías alternativas, nos vamos a la semana número 7 y usted puede ver aquí dice video energías renovables, clase, y aquí se va a abrir obviamente el YouTube, ¿sí? Entonces aquí dice claramente la clase energías alternativas, semana número 7. Entonces tú puedes visualizar toda la clase, ¿sí? Pero hagámosle un resumen. Eso es primerito, ¿no? Para que sepa que hay la información disponible. Y lo otro, hagámosle un pequeño resumen mucho más rápido para poder hacer esta implementación. Entonces, lo que estábamos conversando, la clase de la semana 7, no era nada más que conocer cuáles son los componentes a nivel general que nosotros vamos a utilizar tanto en componentes de una generación fotovoltaica o la térmica por la radiación de calor del sol, ¿sí? Entonces, enfocándonos un poco más en la fotovoltaica, nosotros vamos a tener los componentes necesarios para desarrollar una generación fotovoltaica. Como primer punto, nosotros tenemos el primer componente que va a ser el panel solar, ¿sí? El panel solar obviamente va a tener un voltaje que va a suministrar o un voltaje de salida y también va a tener una intensidad que va a generar simplemente por la construcción del panel, ¿sí? Porque tiene una resistencia el panel. Ya. Este panel me va a abastecer del voltaje. ¿De qué voltaje? De la transformación que ingrese de radiación solar va a ingresar a un primerito, a un regulador de voltaje, ¿sí? Un regulador de voltaje. ¿Para qué o por qué razón? Nosotros estábamos viendo los diferentes paneles que teníamos disponibles en la parte comercial y hay de diferentes voltajes. Pongamos un valor exacto, pongamos que el panel sin carga, un voltaje de circuito abierto, me va a generar 24 voltios, pongamos, ¿sí? Entonces, este voltaje va a ingresar a un regulador.
¿Para qué yo utilizo un regulador? Este regulador me va a dar el ingreso de la alimentación de voltaje hacia las baterías. Pero la batería que yo tengo es de 12 voltios. ¿Qué pasa si yo ingreso 24 voltios a la batería? Simplemente se va a dañar mi batería porque mi batería es de 12 voltios. Entonces, yo tengo un voltaje de entrada que va a ser 24 voltios y luego de la regulación yo voy a tener un voltaje de salida que va a ser de 12 voltios, que va a comenzar a ¿qué? A cargar la batería, ¿sí? Luego, esto es para cuando yo quiera cargar las baterías, pero yo también puedo tener luego del regulador directamente a cargar de corriente o de voltaje, pero este voltaje es netamente DC. Entonces este regulador pasa de DC a DC, ¿sí? Entonces las baterías se van a cargar con DC y en este punto yo también voy a tener un voltaje DC, ¿sí? Entonces, el siguiente componente que yo tengo que ubicar va a ser otro regulador. ¿Por qué razón? Porque si yo estoy cargando la batería, yo también puedo descargar la batería y tiene que ingresar a este regulador. Este regulador también es otra vez DC. ¿Por qué razón? Porque la batería también va a tener lo que se llama la intensidad que me va a brindar por cada hora, ¿sí? Lo que van a ser los amperios hora. Y la batería siempre existe una una variación del voltaje. A veces pasa a 11, se va descargando y va a comenzar a ¿qué? A subir, a bajar a 11, a 10, según cómo se descargue la batería. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Que este voltaje que ingrese sea otra vez regulado, ¿sí? Entonces, si cargué con el panel, con un regulador para que cargue, también tengo que regular la salida del voltaje de la batería, ¿sí? Y yo voy a tener una línea de salida. Yo puedo abastecer de energía desde el panel directamente, como muestra esta línea, o por medio de la batería, ¿sí? Estos dos son reguladores y de ahí vamos a la otra parte que nosotros tenemos que generar, que va a ser un inversor o un conversor, ¿no es cierto? Inversor porque va a cambiar de la parte de corriente directa, va a controlar o va a convertir a corriente alterna. Y esto sí, yo voy a tener aquí DC y después del conversor voy a tener AC, ¿sí? Entonces yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 componentes necesarios para hacer una generación fotovoltaica, de los cuales es el primerito, es el panel solar, el otro es un regulador que va a regular la carga de la batería, que es el elemento 3, y también voy a tener otro regulador de CDC que me realice la regulación del voltaje que puede venir del panel o el voltaje que puede venir nuevamente de la batería, ¿sí? Entonces, este es 2 otra vez, porque es el mismo regulador, perdón, es el mismo equipo, pero dos reguladores diferentes. Las mismas características, pero dos reguladores diferentes. ¿Para qué? Para yo mantener realmente constante el valor de DC. Si yo tengo un plano cartesiano y el voltaje que está saliendo de aquí, de este regulador, comienza así, por más que esté en DC, comienza a hacer esto. ¿Está en DC? Sí, porque nunca pasó por cero, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar al final cuando yo trate de tener corriente alterna? Va a pasar que voy a tener igual forma fluctuaciones. Entonces, si lo ideal es tener una onda senoidal, si yo tengo esta variación del voltaje en corriente DC, ¿qué va a pasar en AC? Va a existir igual forma este desfase, ¿sí? Entonces no voy a tener una adecuada conversión. Y recuerden, en voltaje, en corriente alterna, yo tengo que mantener la frecuencia constante. ¿Para qué o por qué razón? Porque yo necesito la frecuencia y el voltaje adecuado para poder hacer la sincronización con mi red, ¿no es cierto? Entonces, señor Andrango, lo que vimos la anterior semana es netamente estos componentes,
un poco el funcionamiento de los componentes que nosotros necesitamos y es lo que vimos en esta semana, en la semana número 8, que era ver un poco las características del panel, las características del regulador que vimos que era el color negro y teníamos dos tipos de conversores o inversores, que van a ser cuáles, los que yo puedo tener en tipo isla y los que puedo tener con lo que hace el sincronismo con la distribución o la alimentación, ¿sí? Entonces, ahí tenía uno que era gris, que era chiquitito, ese era modo isla, que no estoy conectado a la parte de distribución, y el otro que era un nivel industrial, que era un gris más grande, que tenía un disipador. Este sí iba a ser el sincronismo con la red eléctrica, ¿sí? Para sincronizar, obviamente, yo tengo que tener frecuencia adecuada y un voltaje adecuado para que exista el sincronismo con la red, ¿sí? Entonces, esto es lo que le expliqué de la semana número 7, ciertos componentes y enfoques que nosotros utilizamos para realmente aprovechar la parte eléctrica, ¿sí? ¿Entendido? Sí, Inge. Y ahí sí Sí, ya más o menos una idea ya, clara de más o menos, cómo... ya. Entonces, más- mi recomendación, señor Andrango, como le comentaba, entre en el aula virtual, ahí está el video de la clase de la semana 7. Está obviamente mucho más detenido la explicación que nosotros necesitamos realizar y usted puede pausar o adelantar según la información que desee, ¿sí? Lo que Listo. hicimos en la semana 8 es netamente como centrarnos un poquito más en la parte técnica que nosotros necesitábamos. Listo. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No, esa nomás era un poco mi inquietud porque el día lunes estaba un poco perdido. Ya, listo, no te preocupes, pues tranquilo. Si tienes más preguntas o cualquier otra inquietud, me puedes nomás hacer la pregunta y yo te puedo ayudar sin problemas. ¿Sí? Ya, listo, muchas gracias, Inge. Ya, listo, ¿no hay más preguntas entonces? No, y de mi parte ya no. De mi parte era solo eso, un poco de resumen nomás de acá, qué es lo y para tratar de entender la clase. Ok, listo, señor Andrango. Señor Hurtado, Inge, disculpe, me nació una pregunta. Disculpe, la batería debe estar un poco más almacenada. Supongamos se le, se le determina para cierto valor de total de energía. ¿Se le puede aumentar un poco más para que acumule o debería quedarse en ese? ya, a ver, en cuestión de las baterías, nosotros tenemos que hacer un análisis primero de tipos de baterías que existen. En la parte de generación de fotovoltaica, en la unidad de almacenamiento de energía, tienen que ser baterías de lo que se llaman de ciclo profundo, ¿sí? Son las que tienen que tener un valor de voltaje alto y descargarse totalmente sin pérdidas, como te digo, saltadas. Pongamos que tú tienes 12 voltios. Se tiene que comenzar a mantener todo el voltaje, 12 voltios, hasta cuando realmente ya no le quede nada de energía y ¡pac! Salte directamente a cero. No exista una variación de voltaje determinado que vaya de 12, 11, 10, 9, sino que trate de mantener el voltaje hasta que cuando no tenga un suministro y ahí sí realmente cierre la batería, ¿sí? No es como que pasan con las baterías de carro. Las baterías de carro, ¿qué pasa? Se llenan hasta un tope y comienzan a bajar, ¿no es cierto? Pero no mantienen el nivel de voltaje, ¿sí? Entonces, son baterías especiales, se llaman de ciclo profundo, determinadas para nosotros generar o mantener la generación fotovoltaica. Respecto a si yo puedo aumentar o no, claro, yo puedo tener baterías que pueden ser de 5 voltios, de 12, de 24, de 32, de 40. Ya va a depender netamente del tipo de batería que tú tengas. Pero si tú cambias el voltaje que tiene la batería, también tienes que cambiar el regulador, porque ese es el que va a controlar el nivel de voltaje que yo tengo. ¿Sí? Listo, Inge, gracias. Ya, va a depender netamente de los componentes. ¿Alguna otra pregunta? No, Inge, muchas No, Inge, gracias. de mi parte tampoco. Ya, listo. Entonces, muchas gracias por su atención. Denme un segundito, solo voy a pausar la grabación y esto va igual forma